Bueno, bienvenido al repaso número 14, día ya número 14 haciendo el repaso de mis trades. Día interesante el de hoy. No hubieron grandes movimientos, la realidad. Hubieron varias acciones con un buen porcentaje al alza, pero no hubo ningún movimiento muy significativo. Pero bueno, más allá de eso, lo bueno que hoy se pudo terminar positivo. Eh, y bueno, seguir sumando días positivos de a poco, con cuidado, a poder sumar días positivos y cortar la racha que venía teniendo días negativos, uno detrás del otro, ¿no? Así que creo que está muy bueno empezar hoy la semana con un día positivo. Hoy participé en tres stocks, tenemos acá XPON, luego tenemos BTCT y DAIC, en el cual más participé principalmente fue este, XPON. Vamos a ampliar el chart de un minuto, lo voy a ampliar acá. Muy bien, voy a mostrar lo que es el recorrido completo de esta acción en el día. Acá la tenemos. El precio arrancó en la madrugada, desde las 5 de la mañana, bueno, tampoco tan de madrugada, a las 5, 5 y media empezó a moverse y hizo un máximo a la altura de 9,89 centavos. Un movimiento de unos 6, un poquito más de 6 dólares. Y luego acá vemos claramente que estuvo retrocediendo en el Open. Vemos que se sostiene pero luego vuelve a caer. Hace un bajo a la altura de 6,50. Sube hasta 9 y luego simplemente estuvo cayendo el resto del día. Se mantuvo por debajo del BWP. Entonces, en esta acción, fue en la primera en la cual participé en la mañana. Vamos a hacer así. Vamos a hacer acá. Ok. Vamos a ampliar un poco esto. Acá tenemos la primera parte del movimiento, ¿no? Y la primera parte del movimiento muchas veces es la parte más clara. Es la parte que es un poquito más fácil de operar, la parte que tiene mayor probabilidad en la cual los trades puedan funcionar. Ok, entonces tenemos acá. Estuve visualizando el stock más o menos desde este horario, desde las 5. En mi escáner lo vi más o menos desde aquí, desde las 5:30. Vemos que el precio está subiendo, retrocede. Y yo lo que justamente busco es esto, ¿no? Que el precio retroceda de esta manera. Ahora, la realidad es que idealmente tienen que ser dos, máximo tres velas rojas. Acá el precio se sostiene, empieza a ir, está por encima del BWP, volumen de compra alto, MACD abierto, eh, y compró en la siguiente vela. Tenemos una vela verde, la siguiente vela que está yendo al alza, participo. Ahora esta vela termina cerrando en indecisión, entonces me salgo rápido. Siguiente vela vuelve a sostenerse y encontrar compra, entonces vuelvo a participar. Mi enfoque al empezar el día de hoy era, ok, el día viernes y el jueves terminó positivo. No por mucho, pero fueron días positivos y la idea es hoy lunes por continuar con esa racha. Tratar de continuar con esa racha, hacer lo más posible para cerrar un día positivo. Entonces, empezando la mañana, la idea es participo en el trade. Inmediatamente, si el precio encuentra resistencia, salirme, no esperar. No poner un stop lejos, no darle tiempo al stock de que vuelva. Simplemente, si yo entro y el precio no funciona, me salgo de inmediato. Ahora, si luego de que me salgo el precio encuentra compra y muestra que puede volver a ir al alza, vuelvo a participar. Con tal, mi pérdida puede ser de alrededor 10, 15, 20 centavos, pero yo busco tal vez un movimiento de 30 o un movimiento de $1. Vuelvo a participar, de todas maneras aquí vemos que el precio encuentra resistencia, cae, entonces luego el precio sube, retrocede, este movimiento no lo pude capitalizar, el precio mostró indecisión y de repente explotó al alza, y mientras está subiendo participo, y hago una entrada aquí a la altura de 7.06, me salgo en 7.26, vuelvo a entrar y me salgo de forma inmediata ya que no se sostiene. Y acá luego tenemos otro intento. Vamos a hacer un poquito de aumento acá. Acá tenemos otro trade.
Acá compro, el precio no se sostiene, me salgo y luego vuelvo a participar. Compré a la altura de 7,57 y vendí a la altura de 7,84. Un movimiento de casi 30 centavos. Acá tenemos otro intento, no funciona, me salgo rápido. El precio vuelve a ir. Compro y en este trade, uno de los últimos que tomé en esta acción, el precio retrocede. Y le di un poco más de tiempo. Le di un poco más de tiempo, lo cual no me gustó tanto. Porque justamente no era el plan, ¿verdad? Ahora, el stop estaba muy claro. El stop estaba aquí abajo, a la altura de 7,92. Yo había comprado a la altura de 8,80. Estaba muy lejos. Estaba casi a $1 de diferencia del stop. Entonces, claramente la idea era no sostener la posición hasta ahí. Simplemente salirme si no funcionaba. Pero en este último me demoré en ejecutar esa decisión. Esperé un poco. El precio de igual manera se sostuvo, fue al alza y me salí acá, a la altura de 9,89. Fue un trade positivo, pero no un buen trade en relación a lo que era el plan. Porque tranquilamente debiera haber cortado ese trade y una vez que volví a encontrar compra aquí, volví a participar, volví a comprar. Ok, ese fue el último. Ah, no, acá tenemos otro. Luego de que el precio abre, retrocede, se sostiene en esta área. Mira, esta es un área interesante. Y últimamente trato de marcarlo siempre. Acá tenemos un high. Y tenemos un área baja que coincide. No, muchas veces esta área había sido previamente resistencia. Una vez que el precio rompe esa área de resistencia, esa área de resistencia luego puede actuar como un área de soporte. Y aquí lo hizo. Aquí el precio cae, se sostiene, vuelve a subir. Sube por encima del VWP de las EMAs de 9 y de 20. Compro para ir al alza, pero el precio no se sostiene y cae y vendo de forma inmediata. Me salgo rápido ahí. Y sí, esos fueron todos los trades en esta acción. Para destacar especialmente este, acá tenemos uno. Y estos dos de acá. Ok. Pero sí vemos que los pullbacks no fueron claros. No fueron pullbacks simples. Fueron pullbacks complejos. Una vez que el precio fue al alza, retrocede y se mantiene en un rango por un tiempo prolongado. ¿Cuántas velas da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alrededor de 12 velas antes de volver a romper. Antes de continuar el movimiento, da 12 velas. Si uno en cada vela intenta capitalizar un posible movimiento al alza, son demasiados intentos. Entonces a veces uno se pierde el movimiento y tiene que entrar un poquito más alto. Y aquí lo mismo, el precio retrocede. ¿Y cuántas velas retrocede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 velas hasta que rompe al alza. Entonces estaba un poco difícil, No eran pullbacks simples, sino más bien pullbacks complejos, lo que estuvimos acá. Bueno, de igual manera este es el chart de 1 minuto. Ok, vamos a la siguiente acción. La siguiente fue... acá tenemos BT, CT o BT, CT. Vamos a ampliar el chart de 1 minuto. Vamos a mostrar el recorrido completo de esta acción en el día. Ok, acá está. El precio de esta acción abrió en la mañana, alrededor de las 4:30 de la mañana, horario de California. Estaba $1.15. Tuvo un high, un máximo, en $2.70. Una vez el mercado abierto. $2.70. O sea que el desplazamiento en total fue alrededor de $1.50. $1.50. Sube de $1.15 hasta $1.80. Retrocede hasta $1.50. Y de ahí va hasta $2.70. Nuevamente lo que mencionaba recién. Tenemos un área que previamente fue resistencia. Aquí por ejemplo. Y aquí fue soporte. Esa área luego pueden simplemente actuar también como soporte. Una vez cuando el precio retrocede. Como acá vemos. Resistencia, el precio rompe, cae, se sostiene, sube. Cuando vuelve a caer encuentra soporte y de ahí va. Son algunas áreas interesantes para poder
pensar o planear un buen trade. Pero bueno, no participé en este momento. Sí participé una vez que el precio se desplazó al alza. Vamos a hacer un poquito de aumento acá. Una vez que el precio se desplazó al alza, tomé un trade. Este primer movimiento no lo visualicé. Me estaba concentrado creo en la otra acción y no estaba mirando esta. Acá el precio sube, se holdea por unos 5 minutos. Una vez que abre hace un dip. Cuando sube y encuentra fuerza participo. Comprar a la altura de 2.21 y vendí a la altura de 2.29. Una venta rápida. Y luego ya no volví a participar en esta acción. Estaba bastante volátil acá, además como el precio sube y cae de forma brusca y rápida. La idea era asegurar los profits que estaba acumulando a poco, entonces luego de ver esto dije nada, no, ya veo que el próximo intento compro aquí y el precio cae de esta manera, no me sirve, demasiado volátil estaba esta acción. Solamente ese trade en BTCT. Vamos a mostrar una vez más el desplazamiento que estuvo del día esta acción. Ok. Vamos a ir a la última acción en la cual participé. El trade que tomé en esta acción fue en el post-market. En el post-market, alrededor de las 2 de la tarde. Vamos a abrir acá. Ok, tenemos... Esta acción se estuvo moviendo en el horario regular del mercado. Pero debido a que el día previo había cerrado por debajo de $1, creo que había cerrado alrededor de los 40 centavos. Una vez que el mercado abre y esta acción explota al alza, estuvo constantemente holdeándose el precio. Holdeándose. Acá vemos, ve cómo el precio sube, se holdea y abre. Sube, se holdea y cae. Se holdea y abre acá abajo. Y así constantemente. Entonces, muy difícil de operar. Sí, el precio subió en algunos momentos, pero mira, ¿qué pasa si uno compra a esta altura? El precio cae, se congela y luego te abre acá abajo. Imposible, yo decidí ni mirar esta acción, ni mirar, porque no, estaba demasiado volátil, se holdeaba todo el tiempo, así que no servía. Ahora, en el post-market, sabemos que una vez que el mercado cierra, o en el pre-market, no hay holds. El precio, por más volátil que esté, no importa la cantidad de volatilidad que tenga, el precio no se va a holdear. Entonces una vez que el mercado cierra, en el post-market vemos que esta acción explota. Va de $1.70 y hace un máximo en $6.20. Y luego de ese movimiento empecé a visualizar esta acción. Recién luego de ese desplazamiento la visualicé y acá tenemos el trade que hice. Entonces la visualicé desde acá. Ya vemos cuando el precio sube. Mi idea era comprar en esta área, en este bajo. Dejar que el precio suba, que retroceda y tratar de comprar en este bajo. Ahí tenemos el precio retrocede y no participé acá. Me demoré, no sé, no dudé y no tomé la compra ahí. Y vemos que el precio sube. Y acá, una vez que el precio sube, retrocede y encuentra compra, participo a la altura de 4,30. El precio empieza a quedarse en ese rango, alrededor de 4,30. Ahí cae. Cuando cae, extendí este trade. Este nuevamente creo que es un trade que cerró positivo, pero que debiera haber cortado antes y luego volver a entrar, nada más. Sí, vemos que el área en la cual uno debiera salirse está acá abajo. Esa es el área más clara. Si el trade rompía esa área, uno tiene que salirse porque ya no se vería por lo menos alcista. Pero está muy lejos. Entonces mi idea era, si simplemente no funcionaba, salirme. Ahora cometí el error de esperar. No tomé la pérdida rápido y pensando en entrar luego. Simplemente sostuve y dije, bueno, voy a pagar lo que sea la pérdida si el precio retrocede hasta este punto. Pero nunca idealmente es el plan. Acá vemos que el precio igualmente se sostuvo. Va al alza. No se sostiene. Retrocede. No se sostiene y me salgo. A la altura de 4,87.
Este fue el último trade. Compra a la altura de 4.31, venta a la altura de 4.87. Un desplazamiento de unos 50 centavos. Así que ese sí fue un muy buen trade. Ese fue un muy buen trade. El error aquí estuvo en que sostuve demasiado. Simplemente me debiera haber salido y luego entrado de vuelta en esta área donde se sostiene. Pero bueno, lo bueno es que se cerró el día de hoy positivo, pero es algo a recordar para mañana. Recordarme cortarlo de forma inmediata al trade que no se sostenga. Ok, tengo unos videos de los trades de hoy. No tengo todos los trades, pero tengo unos videos de algunos. Acá tenemos el que fue en XPON. Ok, estos fueron los primeros. A ver. Ok, acá está. Ok, el precio está yendo al alza. Retrocede, encuentra compra y claro, participo. Porque estoy a favor del tren, estoy yendo con el tren. El precio va y encuentra rechazo. Y ahí vendo, me salgo. Digo, ok, no está funcionando el tren, me salgo. Ahora, esa decisión de salirme, ok, tomé esa decisión, corté el trade que no estaba funcionando, pero me demoré. Es una decisión que tiene que ser un poco más automática, que tengo que demorarme menos segundos en tomarla, ¿no? Vamos a retrocederlo. Por ejemplo, acá el precio va, cada una de estas velas es de 10 segundos. El precio está subiendo, compro, el precio sube a mi favor, estoy en positivo. El precio encuentra resistencia, cae, lo corto al trade. Ahí, en ese mismo instante. Nuevamente. Compro, el precio va a mi favor. Encuentra resistencia, cae, me salgo. Ahora, cuando uno está en el momento, demora esa decisión. Y eso es un error. Entonces algo también a mejorar para mañana, el ser un poco más automático, de forma inmediata. No negociar, no pensar si es que va o no va a funcionar el trade. Simplemente actuar. El precio está encontrando resistencia, me salgo. Lo bueno es que simplemente corté el trade. A lo que me refiero es que podría haber sido más eficiente. Podría haber cortado ese trade que no estaba funcionando más rápido y haber minimizado esa pérdida. Vamos al siguiente. Nuevamente el precio, ok, cayó. Encontró compra, vuelvo a participar. El precio está en 6.15, va a mi favor. Encuentra un poquito de venta ahí. Un poco de indecisión. Ok, sube a mi favor y encuentra resistencia de nuevo. Claramente en este momento no estaba pudiendo romper. Me salgo. 2 segundos. Y ahí me salí. Ah, no sé, no tomó la orden. Y ahí la saqué. Oh, y creo que en este, luego de que me salí, explotó el alza, creo. A ver. Ahí entré nuevamente. Char de 5 minutos, 1 minuto y 10 segundos. Y ahí el precio va a mi favor y cae. Esto es algo que estuvo pasando y está pasando también estas últimas semanas en las small caps. Es que el precio va a tu favor, el precio, pero luego tiene estos rechazos muy rápidos. En menos de 3 segundos se retrocede el movimiento y uno tiene que de forma automática salirse o aumentás la pérdida cada segundo que te demoras. Miramos ahí. Entré en 6.25. El precio se sostiene. Va a mi favor y cae. Nuevamente hay que reaccionar y cortar esa pérdida rápido. Sí la corté, pero tengo que hacerlo un poco más rápido. Ok, ¿qué más? Ok, vamos al siguiente video. Acá estamos. Ok. Luego del trade previo, veo que el precio vuelve a subir. Ok. Participo nuevamente. Entrar a la altura de 7.57.
El precio está yendo y trato de concentrarme en sostener. Estoy en positivo, pero tengo que tratar de sostener ese trade, no cortarlo rápido. Creo que fue en este trade en el cual me salí antes. Acá el precio vuelve a caer y me salgo antes y luego de que me salgo hace el movimiento que exactamente estaba tratando de tomar. Que fue un desplazamiento de alrededor de, no sé si $1 o $1.50. Ve cómo el precio encuentra rechazo y me salgo. Pero más allá del rechazo que encontró, se sostuvo. Y ahí vemos que explota. Increíble. Se fue hasta casi, se fue hasta $9. Voy a retroceder este movimiento. Ok, entré a la altura de 7.57. El precio sube. Retrocede, sostengo el movimiento. Cuando el precio intenta continuar encuentra resistencia, entonces me salgo. ¿Por qué? Me salgo para no tomar una pérdida, ya que había probabilidad luego de ese rechazo de que el precio continuara a la baja. Pero en ese momento aún estaba en positivo, o sea, aún el trade estaba a mi favor, aún más allá de la resistencia que estaba encontrando el precio, se sostuvo a mi favor, entonces podría haber sostenido aún más el precio. Y luego de eso, bueno, explotó al alza. Vamos a adelantar un poco acá. A ver si tomamos otro trade por esta. Ok, no. Y vamos, ¿cuál más? Este es en el que estaba ahora. Ok, vamos a ver este. Ok, muy bien. En la misma acción, luego de salirme aquí, que fue temprano y luego el precio explotó, retrocede y busca un nuevo trade cuando está subiendo. Se observa aquí que estos son retrocesos complejos, ¿no? Porque el precio te da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas y aún no logra romper al alza. Comprar a la altura de 8.42, el precio cae y ahora está con un poco de indecisión a esa altura. El trade en ese caso está en negativo, así que ahí estaba muy atento de cortarlo al trade. Lo sostengo simplemente porque el size con el cual estoy participando es chico y porque se ve que el precio está encontrando soporte. Observo, ok, el precio encuentra fuerza. Aún está en este rango. Sostengo la posición. Y ahí me salgo. El precio se sigue sosteniendo, está en el rango. Estoy en negativo por muy poco. Podría haberlo sostenido por más tiempo, pero ya está. Dije, no le voy a seguir dando tiempo. Y bueno, luego de ese movimiento fue un poquito más al alza. Vamos a adelantar un poco. Ok, ahí volví a participar. Luego que el precio explota, me anticipo. Este trade sí fue un trade un poco que tal vez no debiera haber tomado. ¿Por qué? Simplemente salté una vez que el precio estaba subiendo. No esperé que retroceda y me diera un setup. Como acá, por ejemplo, como en todos los anteriores. Y ni bien salto una vez que está subiendo al alza, el precio retrocede. Entonces lo correcto hubiera sido, ok, fue al alza, retrocede y compro aquí. Vamos a adelantarlo a ver si subió luego. Ok, a ver, sigue retrocediendo. Encuentra compra. Y va a mi favor. Ok, encontró compra, se sostiene. Claro, este es el que mencioné que no corté rápido. Se está sosteniendo, está subiendo. Y me concentro en hacer el esfuerzo de no cortar el trade rápido, de no anticiparme a cerrar el trade, porque justamente el precio aún está yendo a mi favor. Y ahí observo. Ok, sube, 9.40.
9 encuentra resistencia. Ok. Aún el precio está a mi favor, encontrando resistencia, pero aún está a mi favor. El precio claramente está subiendo aún. Y observo atento para salirme en esta área si el precio llegara a caer. Sube. Acá mi idea era vender alrededor de 10. Llegó hasta 9, dije ok, vamos a ver si llega hasta 10. Y ahí a la altura de 9.90 puse la orden y me salí. Tomé el profit, aseguré este profit. Perfecto, eso fue un buen trade. Especialmente lo que me gustó de ese trade es que me esforcé a sostener el movimiento un poco más de tiempo. La semana pasada me pasó que tomé buenos trades y simplemente los cerré antes. No me forcé a sostenerlos. Ok, a ver. Y ese fue el último trade que tenemos o que tengo grabado. 6.30. Ah, no, acá tenemos otro. A ver. Acá tenemos otro. Sí. Ah, pero esto creo que simplemente en precio contra resistencia acá me salgo. Y el último. Acá el precio está explotando la. Ah, este es en la acción BTCT. BTCT. El precio explotó, quedó holdeado. Entonces yo, ok, el precio está holdeado. Si cae y encuentra soporte, compro y me subo en el movimiento. Pero tengo que ver que se sostenga. El precio abre, encuentra compra y me sumo. Hace un dip, ok, sostengo por un momento. Ahora mi stop estaría en esta área, me saldría apenas el precio llega a esta área. Entonces observo, mi entrada está aquí arriba. Y el precio va a mi favor, y ahí sube. Ok, observo. 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.40. Y ahí era el momento de salirme. Luego hice ese dip, pero bueno. Creo que simplemente es así. Traté de maximizar y darle la posibilidad que el precio continuara, como lo hice nosotros, pero en este caso no funcionó. Y me salí cuando el precio estaba retrocediendo. Está bien. Ahora, una indicación, porque a ver, uno tiene que tratar de sostener el trade. El precio está yendo a tu favor, entonces sostenés el trade para poder maximizarlo, ¿no? Si el precio está yendo a tu favor, déjalo que vaya, espera, observa. Ahora, hay ciertas indicaciones las cuales uno puede tomar para salirse antes. Y acá hubo una indicación clara, y vamos a repetirlo. Ok, acá el precio retrocede. Encuentra compra y empieza a subir. 29, 30, 2.31, 2.33. 2.35, 2.36, 2.37, 2.40 y en 42 se demora 1, 2, 3, 4 segundos y el precio no continúa. Claramente encontró un techo. Entonces esa era eh, una posible, un indicador de salida. Porque claramente se ve que el precio encontró un techo, que encontró venta a esa altura y no pudo romperla, entonces retrocede. Tal vez luego retroceder vuelva a ir al alza, pero eso no lo sabemos. Eso sería luego ya otra oportunidad. Voy a retrocederlo de vuelta. Entonces, cuando uno tiene la intención de sostener el trade para maximizar los profits, cuando el precio está yendo a tu favor, eso está perfecto y uno debe hacerlo. Ahora, también uno debe tener indicadores de salidas claros para maximizar los profits que uno llegue a tener cuando el precio está yendo a tu favor. Y un indicador justamente es este, que el precio encuentre un techo y no rompa, ¿verdad? Y ahí claramente igualmente tomé un profit. Eh, pero bueno, claramente siempre es mejor poder tomarlo un poquito más arriba, ¿verdad? Si es posible.
Ya caemos, el precio retrocede, vuelve a ir. Y ya luego no tomé más trade en esta acción. No, ahí se quedó. Ahí se quedó. Ok. Perfecto. Así que nada, ese fue el repaso. Hoy ya es el día número 14. Estando en este desafío. Un día interesante. Lecciones del día de hoy. Recordarme los indicadores de salida. No solamente una vez que el precio está a mi favor, estar pensando en sostener la acción y no venderla ya que el precio está a mi favor. Sino estar pensando, ok, el precio está yendo a mi favor. ¿Hay indicadores de salida presentes? Porque si los hay, uno tiene que ser consistente y salirse. Pero si es que no lo hay, uno tiene que ser consistente y sostener la posición. Y actuar de esa misma manera en todos los trades. Ya que con esa consistencia uno puede eh, obtener resultados, ¿no? Y obtener resultados de forma consistente en el mercado que muchas veces presenta tanta volatilidad. Segunda cosa específica a mejorar. Reaccionar ante un trade que no está funcionando a mi favor. Y cuando digo reaccionar, digo, el precio cae, tengo un trade que está yendo a mi favor, estoy en positivo. El trade cae en negativo, no negocio, no evalúo, a ver, ¿hay probabilidad de que el precio vuelva a subir? El volumen. El volumen, hay volumen en compra, el MACD el MACD me da alguna señal de que el precio pueda subir, el volumen de compra me da alguna señal de que el precio pueda subir. No, si el precio cae en mi contra, no negocio, sino más bien reacciono y corto ese trade y espero la siguiente oportunidad. Muchas veces tomamos un trade, el precio va a nuestro favor, estamos en positivo y luego el precio empieza a caer y no sabemos qué hacer. Bueno, si el precio empieza a caer y encima ese trade pasó de positivo a negativo, no es momento de negociar, no es momento de evaluar qué hacer. Es momento de simplemente cortar el trade, reaccionar ante lo que está pasando y esperar la siguiente oportunidad. Así que bueno, vamos a ver si tengo, tratar de tener esas lecciones del día de hoy más presentes para mañana y buscar capitalizar buenas oportunidades mañana. Así que nada, eso fue el día de hoy positivo, $32. Se cerró positivo $32. Así que bueno, vamos a ver mañana cómo nos va.